Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Red de Negocios. Y no se olviden que Red de Negocios se transmite desde Toronto, Ontario, para el resto del ¿Me mundo. escucha? Bueno, un súper ¿Me saludo escucha? ¿Me puede ver el audífono ahí a en las el velador? personas que nos están Del mirando. celular Samsung son unos blancos. Muchísimas gracias. Y bueno, les comentamos que el día de hoy estamos con la presencia de nuestro querido Claudio Milán y también de Fernando, y los vamos a recibir a los dos con un fuerte y un súper aplauso, claro que sí, en el programa de Red de Negocios. Fernando, continúa, por favor. Bueno, saludando nuevamente en este programa de Red de Negocios, a Joseph, saludos a toda esta lindísima gente que siempre nos ve y nos escucha a través de este Escúchame. Frequency FM. Hoy, tenemos, a este rostro y este personaje ya lo conoce porque ya lo hemos tenido en otros programas, pero esta vez él nos va a hablar de su otra faceta, de nuestro amigo Claudio Milán, recordarán de la entrevista de la banda Viena. Esta vez él nos va a hablar de su otra faceta aparte de la música y él nos va a contar toda esa experiencia a lo que él se dedica aparte del rock. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Un gusto saludarlos a ustedes nuevamente desde aquí de Chile, para nuestros hermanos de Perú y ustedes que le tenemos mucho cariño ya. Así que feliz de estar aquí con ustedes y con todos los que los escuchan. Saludo a todo Perú. Claro que sí. Bueno, comienzo yo las preguntas. A ver, Claudio, aparte del rock, dinos, tú tienes otra faceta que también te dedicas bastante a ello. Cuéntanos, ¿cuál es tu otra faceta aparte de la música? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que mi gusto por los instrumentos musicales sofisticados y de la mejor calidad del mundo siempre me gustó tanto eso y siempre me esforzaba y trabajaba para poder tener buenos instrumentos. De un momento a otro se convirtió a partir del año 89 en una empresa que empezó a surgir súper rápido y una empresa que en Chile no había. Los que hacían cosas parecidas eran súper poco profesionales y me refiero al backline. Entonces yo partí, me acuerdo, de repente arrendaba algunos instrumentos que me pedían por ahí, por allá, pero sin saber que esto se iba a convertir en una empresa. Hasta que llegó a Chile el Amnesty International, que creo que fue el año 90. Y para ese gran concierto que se hizo acá en Chile, en Santiago, empezaron a llamarme por teléfono y pedirme cosas que le habían corrido la bola, que yo justo tenía esos equipos que eran súper sofisticados, como por ejemplo amplificadores Mesa Boogie tipo combo para guitarra, y un teclado que me acuerdo que era el famoso Roland S50, que era un sampler. Y Sting lo quería porque él tenía los coros en un disquete. Ese teclado no tenía sonido. Tú los cargabas en un disquete y era un sampler. Tú podías grabar sonido y cada tecla se convertía digamos, en el sonido que tú le ponías, que le cargabas. Entonces, Sting, por ejemplo, quería ese teclado para los coros, porque él traía el disquete donde venía, por ejemplo, tú apretabas una tecla y decía, we'll be together tonight. ¿Cachai? Entonces, yo justo tenía ese teclado, sin saber que me iban a llamar, ¿cachai? Y dije, ya, me dijeron, oye, cobra caro porque lo necesitan como 2 o 3 días para los ensayos con Sting. Ya, y me llamaron y de repente la misma persona que me llamó, después de un rato me vuelve a llamar y me dice, oye, pero casualidad tú tendrás este otro equipo. Ah, sí, le dije, lo tengo. Ah, ya agrégamelo. Y después me vuelve a llamar y dice, oye, y ya que te veo que tienes cosas, ¿no tendrás también este teclado Yamaha DX7? Sí, le dije, sí lo tengo. ¿Sabes qué más, me dijo? Te voy a mandar, consíguete un fax y te voy a mandar en esa época eran los fax. Y me conseguí una máquina de fax y me empezaron a mandar una cantidad de instrumentos y llevé todo. Así que de ahí lo que gané, me acuerdo, que era una cifra más o menos considerable. Todo lo invertía en más instrumentos y más equipos. Y así se fue naciendo esta empresa. Perfecto. Bueno, nos hemos quedado sorprendidos también porque acabas de mencionar uno de los
al líder de la banda Da Police que ha colaborado contigo. Sí. Y bueno, de verdad, qué buena experiencia, qué buen inicio del programa, que eso se nota el talento, eso se nota esa vocación tan grande que es tenido esa gran empresa. Se ve que esa gran empresa es bastante buena. Muy bien, Claudio. Y bueno, Sting, que lo recordamos con la banda de Police, todo bien, muy bien. Igual que otros músicos también habrán colaborado contigo o los habrás apoyado en tu empresa. ¿Cómo fue la Uf, evolución? no, al día de hoy Dime, son dime. miles. Mire, porque piensa que yo, después, la misma persona que me contrató para el Amnesty International, cuando llega el verano, me dice, Claudio, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas lo que hicimos con el Amnesty International? Sí, sí me acuerdo. Ya, bueno, necesitar que hagamos lo mismo para el Festival de Viña. Oh, y dije, no, no puede ser. Y de ahí en adelante hice el Festival de Viña hasta el año 2005, imagínate. Me tocó hacer todas las Teletón, lo que se hacía en el Teatro Teletón, en el Estadio Nacional, giras por todo Chile. Así que, no, y la cantidad de conciertos, todos los Lollapalooza, Rock Out, Maquinaria, todos estos grandes festivales que se hacen. También conciertos de artistas que venían en gira, artistas famosos extranjeros o bandas extranjeras, y también empecé como a enseñarle aquí en Chile a todos los chilenos que de repente era bueno arrendar equipos, sobre todo cuando tendrías que cumplir con muchas fechas o de repente si eran festivales de bandas nacionales que iban a haber muchos grupos, muchos artistas, les enseñé que era bueno tener un backline compartido, cosa que no hubiera bache de tiempo entre una banda y otra, porque antiguamente terminaba una banda a tocar, tenían que sacar todo su equipo, desconectarlos, desarmarlos, sacarlos y después empezar a armar e instalar lo de la banda que seguía, la que continuaba. Y era un desastre, man. La gente se aburría, empezaban a pifiar. De repente había cosas que quedaban mal conectadas, o por el apuro y el nerviosismo, quedaban escobas terribles, man. Entonces, con mi empresa se solucionó todo eso. Nunca más hubieron baches entre un artista y otro. Mm, perfecto, mira, qué buena noticia, qué excelente experiencia nos estás contando, de verdad. Mm. Mira, qué bonito. Y bueno, a ver, 1989 comenzó la evolución de tu empresa. ¿Cómo, bueno, ahorita ya, obviamente con la tecnología, con el pasar del tiempo, las empresas musicales tienen una manera diferente de trabajar? ¿Cómo ha sido la evolución, mi estimado Claudio? Desde 1989, que en ese tiempo no había mucha tecnología, hablemos primero de Backline, desde ese año hasta ahora. ¿Cómo ha sido la evolución de trabajo? Cuéntanos. Bueno, cada vez fue aumentando más la cantidad de trabajo porque mi empresa se empezó a hacer conocida. Además que si tú piensas en que cada año fue siendo más costoso, mucho más caro el sobrepeso de los equipajes en avión. Entonces cada día se fue poniendo más complicado que los artistas viajaran con sus cosas. Entonces esto se empezó a llegar a veces a nivel donde yo tenía que poner absolutamente todo, hasta las guitarras, bajos, los pedales de efecto. Tengo una anécdota que me pasó con la Avril Lavigne, esa chiquilla norteamericana que canta con rock pop. No sé si la ubicas tú. La Avril Lavigne justo venía a Chile a tocar a un estadio. Dirás, Abra Lavín, Sí, nosotros acá le decimos, Abril Lavigne. es ya, ella Abra Lavín, misma. canadiense, Sí, ella. Y claro. bueno, y resulta que por algún error del aeropuerto, los equipos de ellos que venían de Brasil partieron a Alemania. Weón. Y era el día del show y tenían que haber llegado las cosas en la mañana. No llegaron. Y yo me acuerdo que estaba en mi casa tranquilamente y me llaman por teléfono el productor del evento. Me dice, Claudio, ¿dónde estás? En mi casa. No te muevas de ahí, compadre. Dame la dirección que van a ir los músicos. Y me dijiste, van a ir los músicos para allá. Y con los técnicos, porque no llegó los equipos, se fueron a otro país y no tienen nada para tocar. Y tenemos todo el estadio vendido. Churro, y me dijiste, llegaron a mi casa y empezaron los técnicos, los músicos a agarrar guitarras eléctricas, los bajos, los amplificadores, la batería con toda la cuestión, los platillos.
Y más encima el manager me pidió que yo fuera a comprarle, me pasó plata, me pasó dinero y fui a comprarle cuerdas para guitarra, uñetas, aceite para lubricar las guitarras, me acuerdo, paños, cables, algunos pedales de efectos específicos que ellos querían, afinadores de guitarra, afinadores para abajo, etcétera. Y ya, y salvé el show. Gracias a la gestión que hice, pudieron tocar. Entonces, cuando terminó el show, me acuerdo que se acercó el manager y aparte que me pagó en dólares él, me regaló todas las cosas que yo había ido a comprar. Todos los pedales de efecto, las cuerdas, las cosas. Me dijo, toma, nos salvaste el show, así que te lo mereces. Así que cosas así me han pasado. Excelente. Mira, qué linda experiencia y te felicito, mi Sí. estimado amigo Claudio, por esa gran trayectoria de tu empresa. Muy bien. A ver, Joseph, preguntas para nuestro invitado, que seguramente que Joseph también estará sorprendido de esta gran experiencia de Claudio. A ver, Joseph. Claro, claro. Yo estoy más sorprendido por esa parte. Oye, la artista en sí, ¿pudiste mirar al artista en sí? Porque Sí, Avril Lavigne es bien, bien chaparrita, bien pequeñita, sí, es chiquitita, bajita de estatura. bien bajita y bien flaquita. Es como que si fuera Sí, una muñequita así de porcelana. Oye, sí, qué interesante esa parte, ¿ah? En pocas palabras, tú tenías así como podríamos decir acá en Canadá le llaman se llama McQuay, Long McQuay. Acá se llama en Canadá lugares donde uno va y renta instrumentos. O tú tenías tu Long McQuay al estilo chileno, al sí, estilo Viena. Y sí. ellos vinieron y buscaron todo y te sorprendiste que casi tenías todo lo que necesitaban. De repente cositas ya particulares que cada banda usualmente usa, pero te sorprendiste que tenías casi todo como para un concierto. No, yo la verdad que estaba confiado porque como ya llevaba varios años trabajando en esto, y yo fui juntando muchos equipos. Tengo una bodega aquí mismo en mi casa, llena de instrumentos. Imagínate, tengo más de 40 sets de baterías distintos y cada batería que tengo es de las marcas más famosas del mundo y con sus modelos respectivos los más caros y los más apetecidos por los bateristas famosos. Y lo otro también es que las tengo muy completas, con todas las medidas posibles de tambores. Y amplificadores de guitarra, imagínate, tengo todas las marcas, los Fender, tengo Vox, Roland, los Marshall, Vox, pero los ingleses, equipos de bajo, los Ampeg, Galen Kruger, Trace Elliot, etcétera, etcétera. Teclados, tengo más de 60 teclados, imagínate, entre pianos digitales de 88 teclas o sintetizadores, percusiones, congas, todo lo que tú puedas imaginar. Entonces, bueno, para mí era imposible sorprenderme porque como sabía que tenía muchas cosas, aunque no fueran lo exacto que ellos necesitaran, les iba a permitir poder tocar tranquilamente. Oye, otra pregunta, ¿cómo haces? A ver, ya que estamos y de repente la curiosidad mata al gato. ¿Cómo haces para mantener todos esos productos, o mejor dicho, esos instrumentos en un lugar seguro? Porque no te olvides, si de repente no es un lugar en el que tenga buen ambiente, Mm. se pueden llenar de, ¿cómo le llaman? De polillas, o puede pasar algo, se pueden, con la humedad o con la calor, a veces se malogran ciertos instrumentos. Si los zapatos se malogran cuando uno los guarda a veces en un ropero, y cuando no los pone en un lugar bien, o hasta las chaquetas, las jackets, las chamarras, como le dicen, cuando no tienen esa temperatura adecuada. Yo me imagino de algún instrumento que si no tiene alguna temperatura adecuada o de repente hay humedad, se puede, como dicen, la madera se puede anchar. ¿Cómo haces para Se puede mantener todo malograr. eso? Claro, ¿cómo haces para mantener todos tus instrumentos en una temperatura adecuada y de repente asegurarte que de repente no se llenen de spiders o de polvo, de repente, quién sabe, de algún roedor que le entre? Si estarías en Costa Rica, te diría hasta de repente de una serpiente, un snake, una cobra, un alebrije, pero ¿cómo haces tú
para mantener todo eso? Mira, con las polillas, las arañas y todos esos insectos llegamos a un acuerdo. Así que ahí hicimos un trato. No, mira, la verdad es que todas las cosas que tengo yo tienen sus cases especiales. Ah, Todo está perfecto. guardado en case. En lo que se les llama los flight case Ujú. o cajas especiales Esas hechas para metálicas. transporte. Claro que en realidad son como normalmente de madera con una cubierta, ¿no es cierto? Y con todos los Ujú, bordes de aluminio. ujú, Traen un sistema el cierre es con un sistema de aluminio de macho y hembra. ujú. Traen cerrojos especiales, ¿no es cierto? Ah, entonces Y, y- y son, eso hace que de repente se mantengan a una temperatura adecuada o se llenen de polvo o cosas, bueno, exacto, sí. cosas por el estilo. Sí, Mira, las guitarras, todos tienen sus estuches. y cómo, yo me imagino que debes haber hecho así como un warehouse que le llaman acá de música, debes haber clasificado tus estantes y has puesto digamos, de dónde va cada material como para que tengas una idea de lo que tienes, ¿no? De tu inventario. Sí, bueno, tengo unos estantes de esos como industriales, donde hay una sección donde están todos los bombos de las baterías. Wow. Después al frente están todos los tambores y todos ordenados por marcas y por tamaño. Entonces, es súper fácil cuando me piden una batería de una marca y de un modelo, bueno, yo ya sé que está aquí, ¿no es cierto? Y con su case y todo. Y todos los cases tienen, están marcados, dicen la marca del bombo que hay adentro y la medida, si es de 20, 18, de 22, de 24 o de 26. Tengo todas esas medidas de bombo, imagínate. Tengo hasta Mira, la batería, tengo una batería que es igual a la que usaba el John Bonham de Led Zeppelin oh, y, wow. te, y tengo una Ludwig de los años 60 igual a la que usaban los Beatles. Oh, wow, qué reliquia, oye. Entonces, Mm. qué salón de la fama, ni qué salón de la fama. Con Claudio uno puede, digamos, disfrutar de esa nostalgia rock and rollera, porque por seguro tú puedes tener cualquier material. Lo único que te falta coleccionar son esos maniquís de wax, ¿no es cierto? Ya Sí, imagínate, ya sí. con eso Eh. que ir a visitar New York o Niagara Falls, que le llaman, donde está el Museo de Rock. Ahí tú puedes hacer fácilmente tu museo de rock Sí, con no, artistas que han no, y venido. fíjate que lo entretenido es que todos estos conocimientos, esta experiencia de años de estar metido en esto, te convierten en el productor musical perfecto porque yo ya sé exacto la diferencia del sonido entre una caja de esta marca, de estas medidas, con respecto a otra. Entonces, cuando uno está haciendo una canción con una banda, con un artista, y que él quiere llegar a obtener un sonido de cierta manera, yo ya sé qué caja exacta hay que ocupar para esa canción. ¡Wow! Y dependiendo de la velocidad de la canción, si es un romántica, si es término medio, si es una rápida para discoteca. ¿Te fijas? Por ejemplo, si se necesita un sonido de sintetizador específico, también ya sé exacto qué sintetizador lo tiene. O qué piano, qué sonido de piano. ¿Te fijas? Entonces, igual que con las guitarras, con los bajos, con todo, ya sé exacto cómo se llega a ese color. Es como conocer de pinturas y de estilos de pintura. Entonces, saber exacto si necesito acuarela, si necesito óleo, si necesito témpera, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, qué La música tiene interesante. mucho, la música tiene mucho que ver con los colores. Sí, me imagino. Y en tu lista de artistas que han solicitado tus servicios, ¿qué artistas locales puedes mencionar y qué artistas internacionales? Ya mencionaste a Avril Lavigne, que por cierto se terminó después divorciando con el muchacho de Sum 41 Eso fue recientemente. cuando, sí, porque me conoció a mí. Está buena esa sí me gustó. Qué Claro, claro. chamullento. Encontró, como dicen, esa sangre latina y lo importante que hay que No, decirlo bajito para que tu esposa no te escuche, ¿no? sí. Está buena, buena. Que vive el ¡Pah! rock, así como Me dice. lleva un palo. No, pero eso siempre es bonito mencionar porque artistas, mejor dicho, tú le salvaste la noche. Imagínate, si no hubiera Sí, sido por ti, no hubieran podido hacer ese concierto, más o menos como lo que le pasó a Shakira cuando terminó yendo a Perú,
que a pesar de haber traído, creo, 150 personas para que le armen todo y tener todo casi listo, se va a comer ceviche a uno de sus amigos colombianos y se termina enfermando y termina en el hospital y tuvo que cancelar una noche, imagínate. Sí, Pero sí. no fue porque no tuvo instrumentos, fue porque ya la salud no le dio para más. Pero Ah. igual, es casi más o menos lo mismo, porque en el caso tuyo, si no hubiera sido por todo lo que tú implementaste o pusiste, el show no se hubiera hecho. Imagínate cómo hubiera quedado Avril Lavigne ahí con todo el estadio vendido. Oye, yo me pongo en el lugar del artista, qué presión o qué estrés. Imagínate venir a Chile y que todos los instrumentos se hayan ido de repente a Colombia u otro lugar. Bueno, hubo una banda antigua que se llaman Uriah Heep. No sé si les suena. Bueno, vamos a hacer memoria. Ok, Bueno, menciona. Uriah Heep debe ser una banda como los años 70. Y ellos andaban en gira y la productora que los trajo a Chile también los llevó a Perú, a Lima. Y resulta que ellos pedían algunas cosas como bien específicas y se encontraron con la sorpresa que en Perú no había. Las Mm. empresas que hacen lo que hago yo no tenían los instrumentos y era grave, o sea, era crítico. Oh, wow, Y el grupo era, como dicen, bien picky, que acá le claro, llaman, que si no tiene, no tocan. sí, así que tuve que yo salvarle a la productora y desde acá de Chile se llevaron las cosas que pedían. Por ejemplo, uno de ellos era un Hammond digital que es de doble teclado Wow, y que suena igual que esos Hammond de tipo Deep Purple. wow. ¿Cachai? Y también tenían que llevarse un sistema parlante Leslie y un par de cosas más que no habían allá. Y así lo hicieron, se lo llevaron allá. Y bueno, la pregunta que me hacías tú, por lo menos de artistas locales y bandas, aquí prácticamente he trabajado con todos. Desde los Jaivas, he trabajado con Iyapu, que me carga. He trabajado con Quilapayún, con, con el grupo Los Tres, con los Bunkers. He trabajado con La Ley muchas veces. Hasta con la que se fue a vivir a México, que está la Mon Laferte. Oh, ya, wow. He trabajado con ella harto. ¿Antes de que sea eh, famosa o...? no, ya siendo famosa. De hecho, el equipo con que viene a Chile es una mezcla entre mexicanos y norteamericanos. Ay, caray. Y funcionan igual que los gringos, que esté con ellos te mandan un rider y en el Ujú. rider que es la lista de todas las exigencias del artista, desde los pasajes, viene ordenado el tema de las cortesías, toda la parte técnica donde piden la amplificación, la iluminación, escenarios, seguridad y viene el backline, que es lo que hago yo. Y bueno, muchos detalles más, pero en las hojas que me corresponden a mí, siempre viene detallado absolutamente todo, las marcas, modelos, colores, medidas, Y tiene que estar todo todo. exactamente, ¿ah? Hay que tratar de cumplir al 100% y si no, por lo menos llegar sobre el 90%. Entonces, esa es la gracia, que yo soy la única empresa en Chile que logra acercarse al 100% o hacer el 100%. Wow, wow. Y una pregunta, y ya con toda esa experiencia que tienes, ¿en algún momento, de acuerdo a la necesidad, digamos, te exiges tú a de repente a comprar ciertos instrumentos que de repente no tienes? Bueno, siempre, aquí siempre hay que estar comprando cosas, pero fíjate que los artistas famosos, o sea, las que realmente bandas famosas, casi siempre te piden cosas que son más antiguas. Mm, Eh, los artistas famosos no van cambiando tan rápido de cosas, no son como el consumidor normal que aparece un teclado nuevo, ¿no es cierto? Y quiere al comprar. tiro, claro, se deshacen del que tenían y compran al tiro el nuevo y de repente se dan cuenta que no había mucha diferencia. Acá no, la mayoría siempre me piden cosas, entonces por eso que tengo que estar siempre comprando y guardando. Y todo se va ocupando al final. ¿Cuándo es el momento en que dices que de repente tienes que comprar algo nuevo? Ya cuando de repente te lo han pedido 2 o 3 veces, tienes la necesidad de, digamos, de comprarlo y ponerlo a tu inventario. Sí, mira, esto es relativo, todo depende, que de repente te piden cosas que son carísimas, valen lo mismo que un auto.
Entonces, terrible, de repente te piden, no sé, por ejemplo, hay dos teclados que hubo que adquirir ahora último, que son los North Stage 3 o el 4, que valen en dólares, debe ser como $5.000. Oh, wow. Entonces, claro, duele tener que estar comprando cosas así, pero se ocupan harto. Mm, claro, sí, sí, no, yo me imagino porque, y como tú lo explicaste, hay muchos artistas que si ya son famosos no les gusta, como dicen, cambiar ya su sonido, ¿no? Ese sonido que ya han adquirido y la gente Sí. los reconoce, mientras los nuevos que de repente quieren impresionar y todavía están buscando su sonido particular, no les importa tratar de, como dicen, ir con la tecnología, piensan que con la tecnología de repente se les va a hacer más fácil y a veces no es el caso, a no Sí, ser que mira, de tengo un repente, dato curioso. a ver, Eh, por ejemplo, fue súper notorio porque antiguamente pedían muchas marcas diversas. De repente me pedían baterías, pero yo tengo baterías que son de Alemania, las Sonor, ujú, y hechas ya en Alemania. Tengo algunas marcas que son japonesas, como Yamaha, Pearl, Tama. Y así, te fijas, hay muchas marcas de cosas que son europeas o son de Asia. Y fue súper notorio que después del gran problema de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ujú, como que los norteamericanos se empezaron a poner nacionalistas y ujú, empezaron a pedir puras marcas hechas en Estados Unidos. Entonces me empezaron a pedir marcas de batería como la DW, la Gretsch, la Ludwig, ¿te fijas? ujú, Igual que los amplificadores, que antes pedían muchos equipos ingleses, los Marshall, que son ingleses, ujú. y empezaron a irse a puro Fender. Los Fender son norteamericanos. Claro, más o menos de repente también con la ideología de los presidentes, porque no te olvides que creo que en ese momento, creo que Trump era el presidente y él vino con esas normas nacionalistas, inclusive ahora en su nuevo periodo, que ha venido con su periodo nacionalista otra vez, en el cual quiere Sí. imponer todo que sea nacional, No, que pero hasta aquí inclusive. se notó que no era por el presidente, era como una especie como que los músicos, los artistas, todos se cerraron mucho esa cosa de decir, nos quisieron dañar, ¿cachai? Nos quisieron dañar en Ujú, nuestro más sensible punto, ujú. y, y ahora nosotros vamos a destacar lo que es el pueblo norteamericano. Entonces, como que tiraron para arriba todo lo que era norteamericano. Perfecto, perfecto. Bueno, le damos la pelotita a Fernando. Fernando, por favor. Bueno, continuando con el programa, mira, qué bonita experiencia, qué buen trabajo estás haciendo, de verdad. Sí. A ver, ¿cómo haces tú para que tu empresa pueda mejorar, pueda desarrollarse de una manera más amplia? ¿Cómo haces tú? O sea, ¿es de acuerdo a los artistas o de acuerdo al tipo de tecnología? Cuéntanos esa parte. A ver, Claudio. Bueno, en estos últimos años, las modificaciones que fuimos haciendo fue la adquisición de estantes industriales y ordenar. Ahí fue, porque antes no teníamos ordenado así en altura, entonces, y se perdía mucho espacio. Y la verdad es que la adquisición de esos estantes fue un súper buen punto beneficioso para la empresa. También yo te diría que el aporte de mi hijo, uno de mis hijos, que se metió a estudiar ingeniería de sonido y él toca en mi banda, él es el guitarrista de Viena. Él le gustó tanto esto y ama tanto este mundo que él me empezó a dar muchos puntos de vista como más frescos. Me refrescó el tema este de la empresa. Entonces empezamos a hacer un montón de mejoras y esa fue una de ellas. Mira, qué Ahora, interesante. obviamente mi hijo me decía, no, esas cosas, véndelas y las compramos otras más modernas, más nuevas. Y dije, no, esas no hay que venderlas. Dejémoslas guardadas. Está bien que compremos cosas no renovar, pero no deshacerse de cosas. Y justamente el hecho de no deshacerme de los equipos ha hecho que otras empresas que hay aquí en Chile siempre me están pidiendo a mí cosas.
Mira, qué interesante, muy bonita experiencia. Es algo, ese talento, esa vocación que tiene uno con las empresas musicales o cualquier tipo de empresa es algo maravilloso y se nota bastante. No, y Hasta, oye, Fernando y Joseph, olvídense las experiencias, las historias que tengo de la cantidad de artistas famosos. Por ejemplo, hice gira por todo Chile con Juan Gabriel, con Rafael de España, con Miguel Bosé, con Luis Miguel. O sea, de artistas así de habla hispana, son miles. Con Camilo Sesto, alcancé a estar con Adamo antes que muriera. Mira, podría estarte nombrando todo el día, noche, varias semanas, la cantidad de artistas con que hemos trabajado. Tanto de Europa como de Estados Unidos o del ambiente latino. O de Japón, me ha tocado trabajar con bandas japonesas, con bandas coreanas, las del K-pop, con bandas que vienen de cualquier lugar del mundo. muy bien, mis respetos y felicitaciones, de verdad, por supuesto. ¿Qué artista, con qué artista o con qué país te gustaría trabajar más? ¿O te falta trabajar realmente en algún país de Europa, o Alemania, o Rusia, o Italia? ¿Te gustaría? A ver. O sea, la verdad es que hemos trabajado con tantos artistas famosos que ya como que uno no piensa así que, oh, me gustaría trabajar con esto. Tenemos la experiencia de miles de shows, de miles de artistas y bandas. Lo que sí te podría decir es que tengo buenos recuerdos de algunos shows que han sido impresionantes. Como por ejemplo, jamás voy a olvidar el haber trabajado con James Brown. Ese creo que ha sido uno de los conciertos más espectaculares en que hemos trabajado. Sobre todo por el nivel de los músicos. Perfecto, Sí, excelente James experiencia. con, Brown, wow, sí, el papá del rock, ¿no? del Soul, funk, Del del funk. funk. del Funk Soul. Sí, Wow, qué rhythm and increíble. blues, Oye, una funk, pregunta, soul. ya que no está nuestro querido Juan Gabriel, ¿tú pudiste mirarlo en persona de repente o de Sí, repente que te dio la sí, mano? sí, por supuesto. Piensa que nosotros trabajamos directamente con ellos, para arriba del escenario. Wow. Entonces, y con él me tocó hacer una gira desde Arica hasta Puerto Montt. O sea, Muy bien. estuvimos prácticamente casi un mes trabajando juntos. Y ahí me di cuenta de un detalle que nadie sabía. A ver. Bueno, de partida yo no sabía quién era Juan Gabriel. Nunca lo había escuchado. Y me extrañó que me pidieran tantas cosas y tantos conciertos. Y quién es este? Y yo la verdad que en esa época no me daba el tiempo de buscarlo y tratar de escuchar sus canciones, sino que llegué al primer show, yo me fui en avión, llegué a Arica, estábamos todos armando nuestro equipo y llega la noche y empiezan a proyectar en una pantalla gigante, en esa época era con proyector, Ujú. no con pantallas LED, y empiezan a proyectar la vida de él y la historia y yo ahí quedé tirado en el piso, no podía creer la cantidad de canciones famosas y ahí me di cuenta quién era Juan Gabriel. Oye, pero Y lo más, una espérame, pregunta capciosa, rápido, no me demoro. ya. Eh, ¿Te diste cuenta por la forma en que se vestía? No, no es que queramos ofenderlo, pero a veces muchos a legua ya sabían de que de repente se miraba un poquito raro. ¿Te diste cuenta aparte de eso? Acá nosotros decimos que le había explotado el califón o que se le quemaba el arroz. Ajá, claro, claro. Sí, obviamente que se sabe por sus gestos y todos sus modales. Pero fíjate, lo más curioso es que el show de él duraba 4 horas. Mm, Es que te partimos en Arica, después vino Iquique. Ya en Antofagasta el productor me decía, Claudio, ¿qué podemos hacer, weón? Cacha, este weón, sus 4 horas, weón. Me tiene loco, compadre, con cómo hacemos que pare, weón. Entonces, bueno, córtale el generador, pues. Le dijo, no, que no sé qué hacer, weón. Es mucho, me decía. Bueno, es el show del compadre. Así que, y yo decía, "Pero ¿cómo lo hace para cantar?" Y conversando con el manager de él y con los músicos, bueno, ahí me di cuenta y me enseñaron que él en una época tenía contratos al año por más de 400 shows. Y de repente habían partido en un año y como a la cuarto concierto, Juan Gabriel se enferma de la garganta.
Claro, con 4 horas, ¿quién no se va a enfermar? Imagínate, y eso fue desastroso y tuvieron que buscar una solución rápido y lograron hacer un casting y encontraron un tipo que cantaba igual que él, con el mismo timbre de voz. Y él era el que estaba en el coro. Entonces, este chico, el corista, la gente nunca se dio cuenta que él era el que cantaba las partes más complicadas de las canciones. Y Juan Gabriel hacía como que cantaba, se llevaba el micrófono bien a la boca y era atrás el corista el que estaba cantando. Así como Billy Vanilli. Claro. Wow. Sí, de esa manera él podía mantenerse 4 horas cantando sin parar. Oye, y una pregunta, y con Luis Miguel, que especialmente en este último año mencionaron de que se le escuchaba un poco diferente, que había una persona que estaba cantando también, dice por él. No, eso no lo sé, yo no creo. Luis Miguel tiene la capacidad Tiene una de voz muy cantar. potente, ¿ah? Sí, él es muy profesional y ya con esa cantidad de años. Y sobre todo que fíjate que con la tecnología que hay hoy día, de los sistemas in-ears, de audífonos para monitorearse, fíjate, la gente de repente no sabe, pero nosotros hoy día para cantar usamos un audífono especial, que es una cajita, que dentro de la cajita vienen 12 drivers. Hay algunos que tienen más, menos, pero imagínate, 12 drivers. Bueno, esperemos que no se nos haya frisado de repente el espíritu de Juan Gabriel esté Ahí, maniobrando algo. Espérate, sí, creo que lo tenemos por el otro lado. A ver, vamos a sí. sacarlo de un lado y vamos a poner al original. El doble quería take Sí. cover. Sí. Bueno, lo que les estaba contando es que 12 este, drivers. este sistema de monitoreo es tan espectacular, es maravilloso porque se produce todo un proceso, son sellados, entonces cuando tú te lo pones en la oreja, te sella completamente del ambiente, ¿no es cierto? Y se empieza a producir todo un efecto de retorno, de feedback entre lo que tú estás escuchando al cantar, más la resonancia de la acústica que se produce en tu oído y en la cabeza completa, más la resonancia de la garganta como canta, y cómo tú vas pidiendo el monitoreo en tu audífono, que cantar hoy día es otro mundo, realmente es un tema alucinante. A los que somos cantantes, esta tecnología es increíble. Yo me enamoré de este sistema porque Pero ¿crees que hace de repente que no esfuerces tu voz demasiado porque te estás escuchando y más o menos al sabes contrario, cuándo? no, al contrario, porque tú aquí escuchas todo. Entonces te permite gozar cada milisegundo de lo que tú vas cantando y hace que tú cantes más afinado, Ujú. hace que cantes con un mayor dominio de cada palabra que vas cantando. No, sí, te digo que es alucinante. El único pero que tiene, el único problema que tiene en contra es que pierdes un poco el sonido ambiente del público y todo. Entonces, a veces se ponen micrófonos apuntando al público para poder tener un poco de esa referencia en uno. Ujú. Y Wow. más encima, si toda la banda completa usa este sistema de monitoreo, se acaban los problemas, perdón, del el espacio que ocupan los monitores de piso, que ya por el tamaño que tienen ocupan parte del escenario. Más encima, se desaparecen los acoples, es mucho más difícil que haya un acople en el escenario. Entonces, por donde tú lo mires, es una ventaja maravillosa. Pero, Entonces, pero, pero tú no crees que de repente cuando estás mucho, de repente es cuando hay varios artistas o cantantes, pero digamos si el escenario está un poco cerca o más lejos, no, de repente no pierdas un poco así como el contacto con el público, porque tú estás concentrado en la canción y de repente no escuchas si algún fan te está llamando o quiere cantar o está mencionando tu nombre, es como que todo se conecta directamente y compactamente del sonido, del máster mira, con la todos verdad, los sonidos. no, la verdad es que con todos los años últimamente que hemos usado los sistemas de monitoreo in-ear, nunca he tenido ese problema. Finalmente, igual se escucha el sonido del público, porque hay tantos micrófonos arriba del escenario que uno escucha todo igual.
Cuando tú haces ese setup de todos los micrófonos, ¿no hay la probabilidad que uno te haga eco? Feedback se llama. Tú dices, cuando haces El feedback, ya. ese acople, Ajá, claro, eso es el claro. feedback. Con el sistema de INEAR se acaba, porque ¿cuál es el problema? Si tú tienes un micrófono, por ejemplo, no sé si por aquí tengo a mano cercano uno o no, pero mira, si yo tuviera un micrófono aquí en la mano y tengo un monitor de piso, que es un parlante, pues, supongamos ese parlante que está acá, Claro, ¿no es claro. cierto? Si yo acerco y apunto el micrófono hacia el parlante, se El produce feedback. un ciclo entre lo que capta el micrófono, que da toda la vuelta por el sistema y vuelve a salir por el parlante, y esto empieza a agarrar una una velocidad tan rápida que produce ese acople agudo y que puede llegar a quemar un parlante. ¿Te fijas? Claro, claro, claro. No, 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 tienes mucha razón. Pero Fíjate eso, pero para que pase eso, tiene que haber un micrófono y un parlante apuntándose, o un micrófono que tiene, micrófono que está programado condensador, para, claro, no solo condensador, sino que algunos tienen en distinta manera captar el alrededor. Algunos son direccionales, otros claro. captan de manera omnidireccional, Ujú, ¿te fijas? Otros captan todo alrededor. claro, los de los Entonces, cantantes. cualquiera de esos micrófonos y que hay un parlante de sistema monitoreo, se puede producir ese feedback. Entonces ahí tiene que haber un ingeniero de sonido que tiene ecualizadores gráficos y que pilló la frecuencia exacta, que es la que está produciendo el problema, y bajarla. ¿Te fijas? Pero ¿qué Wow. pasa? Que con este sistema no ocurre eso. No pasa eso porque como no hay una dirección directa entre el micrófono y un parlante, porque el parlante lo tenemos aquí adentro de las orejas, de los oídos. Entonces se reduce la posibilidad de que haya estos acoples de manera increíble. Claro, y no sé si te acuerdas que de repente cabe mencionar, Luis Miguel, creo que por casualidad perdió un poco de su parte auditiva. No sé si te acuerdas, creo que fue, no sé en qué concierto hubo y No, salió. él lo que tiene es tinnitus. Ah, El Luis Miguel tiene tinnitus y eso es terrible porque tú, no sé, te acuestas en tu cama en la noche a dormir, weón, y sientes unos, unos silbidos, unos pitos, unos sonidos que pueden llegar a ser realmente graves. que te pueden Y producir esa migraña. eso es porque él no se cuidó durante muchos años, durante la época que habían estos monitores de piso y que a lo Ujú, mejor él pedía subir el volumen. De repente, claro, tú puedes llegar a un concierto donde hay sistema de amplificación, pero los parlantes de monitores de piso son de tan mala calidad o han sido reparados. A lo mejor pueden ser de una marca súper buena, pero se dañaron y los mandaron a reparar y no quedaron bien, no quedan originales. Muchas veces no los reparan con los repuestos nuevos originales y eso hace que la calidad cambie al tiro. ujú. Entonces, claro, de repente uno llega a lugares donde el sistema de monitoreo es espantosamente malo y eso al tiro te afecta. Claro, no, mira, gracias por explicarnos todos esos detalles. Y yo creo que en una próxima entrevista sí nos vas a tener que hacer un listado de todos esos artistas famosos que hayas tenido, un Rafael y todos los otros que mencionaste, un Camilo Bueno, Sexto. Wow. yo estuve la noche en un programa de televisión bien famoso que había en Chile, que lo animaba Lucho Jara. No sé si ustedes conocen a Luis Jara, el Lucho Jara. Y en este programa trajeron, vino a tocar en vivo ¿cómo se llama? El Robbie Williams. Oh, wow. Y se produjo todo un problema, hubo toda una discusión y que le echaron la culpa después que había sido un problema de inglés de Lucho Jara. Y durante años, hasta el día de hoy, todo el mundo lo molesta por el inglés, porque fue tan famoso ese problema que hubo. Y yo estaba ahí y yo supe la verdad que no tenía nada que ver, no fue producto del inglés. Lucho Jara no tuvo culpa de nada. Y era simplemente que el contrato que tenía el artista con el canal decía expresamente en un punto que no se podía asociar al artista con ninguna marca de auspiciadores que no fuese antes manejado económicamente. O sea, si Mm, querían que Roy Williams apoyara alguna marca, tenían que pagar.
Claro. Y estaban ahí en la entrevista y se para Lucho Jara, saca el bolsillo un reloj Swatch, que era el auspiciador del programa, y le dice en inglés, le dice, Robin, bueno, tenemos un regalo para ti, este reloj Swatch, y le toma la mano y se lo empieza a poner el reloj. Y justo estaba arriba, en la sala control, estaba la manager de él, junto con el director del programa, y dijo, no, stop, fucking around, fucking stop right now. Y pararon todos y quedaron todos así como escuchando. Y como Lucho Jara tenía unos audífonos que él escuchaba todo, Claro, los que le llaman los teleprompters, pero claro. a través de audífonos, le van diciendo todo, ¿eh? Y él escuchó la pelea y se quedaron todos ahí como pensando, churra, ¿qué pasó? Entonces finalmente, bueno, llegaron a un acuerdo, tuvo que pagar Canal 13 y siguió el programa, pero para no echar a perder digamos, La al entrevista. auspiciador, el auspiciador, que el que se ponía con el dinero, protegieron a este auspiciador, esta marca, echándole la culpa a Luis Jara. Wow. Pero yo me imagino, yo pienso que, bueno, muchos mencionan, o bueno, yo creo que en ese momento se manejó un poquito mal, por el solo hecho que solamente te están regalando un reloj, no es que tienes que dar un comercial o que estás diciendo algo. En cualquier país te van a regalar cualquier cosa, o sea, tampoco. Sí, pero cuando es la marca que auspicia el programa, el hecho de que un artista tan famoso como Robbie Williams lo hagan así como decir que él aceptó esto, claro, para la manager eso es dinero. Lo manejan de una manera muy, muy... No, pero igual acá también hay de esa forma, sino que yo creo que esta gente ya se Sí, sobrepasó, porque como dijo, ok, sí. estamos tratando con latinos, se abusaron, al estilo Trump Mira, con este Fernando y Joseph, Zelensky. mira, escúchenme una cosa. Por eso yo aprendí en los años 90 de que los artistas siempre son maravillosos, cercanos, sensibles, amistosos, son prácticamente un ángel. Y los managers son lo peor. El Yep. manager siempre tiene que ser el pesado, el que no te deja acercarte al artista. El artista te quiere saludar, pero el manager no te va a dejar. ¿Te fijas? Entonces, Claro, no, tienes esto, razón. A mí me ha esto se pasado en maneja a muchas nivel ocasiones. mundial. Sí, sí, Sí. tienes mucha razón. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Yo tengo el contacto directo de muchos artistas y antes de que vengan a veces acá a Canadá, ellos se comunican conmigo, me dicen, Joseph, ya cuando esté por allá nos hablamos. Y da la casualidad que el manager takes over en estos lugares. Y da la casualidad que cuando llegan acá, el manager toma el teléfono del artista y ya el artista, tú no sabes nada más del artista hasta que después el artista se va. Y a veces el artista dice, Joseph, discúlpame, pero el manager tiene convenio con el promotor de ese lugar y yo no quiero meterme en problemas porque al final yo solamente es mi trabajo, no me lo tomes personal. Y a veces uno también a veces termina entendiendo de que, bueno, al final es negocio, ¿no? No es nada, digamos, a ver, no es nada de que necesites estar ahí, pero a veces, a veces en la parte emocional de que, digamos, que el artista te diga, oye, yo, digamos, el ejemplo, Joseph, voy a estar en tal evento y bueno, vente, ¿no? Gracias por la promoción que nos has hecho por tanto tiempo, gracias por de repente conseguirme algún contacto para que me contraten aquí. Y bueno, vente, te doy una entrada gratis, vente y nos sacamos alguna foto o algún autógrafo. Bueno, eso es lo que a veces uno en el mundo perfecto sería bueno que uno pueda recibir digamos, esa ayuda recíproca. Pero me pasó en varias ocasiones, artistas de que les doy los contactos, terminan viniendo acá, firman, les pagan y todo, y al final se hacen los desentendidos. Y da la casualidad que están acá y como que se esconden. Pero bueno, hay varios factores. Como tú Sí. mencionaste, el manager a veces, o a veces el supuestamente manager, que a veces es la esposa. Y bueno, y a veces también todos los otros términos que ponen los promotores, porque hay muchos promotores que le dicen, ¿quién es el que te paga? El que te paga soy yo. Yo soy el que pongo las reglas. Si yo no quiero que hables con tal persona y tal persona y tal persona y tal persona,
y al final el artista tampoco no quiere, digamos, no quiere involucrarse en ciertas cosas. El artista quiere venir a cantar, a hacer su show y bueno, hacer lo mejor que uno tiene que hacer de repente y después irse a otro lugar, porque ¿para qué te vas a armar enemigos en un lugar que solamente vas a estar 2 horas o un día? Entonces a veces también me pongo en los pantalones de algún artista también. Sí. Bueno, yo me identifico mucho con Chris Martin, el cantante de Coldplay, Claro. porque yo hace muchos años, ya que cuando tú ya llevas tantos años donde la gente no te quiere dejar que jubiles en esto, y hace que tus canciones perduren por 10 años, 20 años, 30 años. Fíjate, yo ya casi tengo 40 años donde mis canciones siguen siendo escuchadas, siguen siendo tocadas por todos lados. Entonces uno llega a un momento en que lo único que quiere hacer es ojalá ir a tocar a todos los lados que se pueda para ir a darle las gracias al público por tenernos durante tantos años dentro de sus vidas. Sí, no, Y, tienes, y- tienes y mucha ese razón. agradecimiento es de tanto cariño, de expresar tanto amor a través de lo que hacemos, de la música. Entonces, obviamente, uno es sumamente cercano a la gente. Por eso que mis shows se parece mucho a los conciertos de Coldplay, en el sentido en que nosotros hacemos que el público sea parte del concierto. No como la mayoría de los conciertos que se vienen haciendo por décadas y décadas y siguen apareciendo artistas nuevos con una cuestión muy egocéntrica, que es como Ujú. que, vinieron a verme a mí, así que ahora se callan y escuchen. Ya, eso les gustó, me parece muy bien, chao, gracias, nos vemos en el próximo concierto. Y se van. Ese estilo a mí no me gusta, al ¿Cómo, y contrario. cómo piensas el estilo de Metallica? Que viene, se fuma su cigarrito, toma su cigar y con su, ¿cómo se llama? Con su bombilla de mate, el guitarrista principal. No, y mira, yo la verdad que de Metallica no emitiría comentarios porque es una banda que no me gusta. Ujú, Yo como músico visceral, latino, que tenemos cosas muy parecidas a los músicos italianos, o con los músicos negros que son más viscerales, una manera de hacer música con mucho más corazón y alma. ujú. Yo cuando escucho Metallica casi parece que fuera unos robots, porque es una música plana. Y claro, pues ellos son como de sangre, son norteamericanos, pero de sangre alemana. Claro, Entonces, los alemanes son tan poco expresivos, son tan planos, ¿no? sí, De hecho, les cuesta mucho a ellos. Mira una banda que es maravillosa, que es Rammstein. ya, Yo he trabajado con Rammstein y es una banda maravillosa y una música espectacular. Pero son así como, ¿dónde está? ¿Dónde está? De hecho, ellos ni siquiera cantan en inglés. Como que se autoprohibieron hacer canciones en inglés. Y oh, todo lo wow, cantan en alemán. ¿Te fijas? Y tienen un show impresionante, con una puesta en escena increíble, pero son casi todo como programados. Tienen muchas cosas hechas. Si tú escuchas las canciones que suenan ahí, las que son de los discos de ellos, casi todo es programado, las baterías programadas y tocando guitarras distorsionadas encima, que le dan el carácter como una especie de metal industrial. Eh, entonces, claro, por eso esos estilos a mí no sé, no haría muchos comentarios. A mí perfecto, perfecto. me gustan otros estilos de música o de banda. Unos enanitos verdes. No, los Enanitos Verdes nunca me gustaron, porque los encuentro muy, ellos como músicos Fuertes. lo encuentro un poco descuidados. No son buenos músicos. Hacían buenas canciones, bien pegajosas. Ellos tenían como la desesperación de poder pegar, ser comerciales, ¿no? Entonces, Ujú, cuando tú pones el dinero por delante y el tratar de pegar así a como de lugar, claro, la música te va a salir como estilo Enanitos Verdes. claro, claro. No así, por ejemplo, Charly García es todo lo contrario. Te fijo, Soda Stereo. Ellos hacen música que igual es comercial, pero tan bien hecha y tan bien ejecutada, porque son maneras distintas de desarrollar la música y desarrollar las canciones.
Claro, claro. ¿Y qué podrías mencionar de las dos etapas de los prisioneros? Porque hubo esa parte en que creo que uno de los integrantes se peleó con el otro y al final uno de ellos salió y algo así escuchamos que inclusive cuando vinieron acá a Canadá tuvieron así unos como pequeños problemitas porque decían estos no son los originales o falta un integrante. Sí, lo que pasa es que Los Prisioneros es una banda bien especial, weón. Eh, las canciones de ellos son como mágicas, weón. Porque siendo que ellos partieron, yo los conozco harto, somos muy amigos, sobre todo con el baterista, con el Miguel. He hecho giras con el Claudio Narea, el guitarrista, he hecho giras con el baterista. Con Jorge González no hay onda. Con él siempre fue como mal educado, Ujú, fue muy resentido, sobre todo porque para ellos les fue difícil. Ellos tuvieron una época donde trataban de hacer cosas y el gobierno militar trataba de sacarlos, trataba de ahogarlos, de eliminarlos. De ujú. hecho, ellos alcanzaron a organizar una gira aquí en Aten por todo Chile. Tenían como cerca de 40 shows y al final pudieron hacer como, no sé si 11 o 13, porque todo el resto de los shows, de los conciertos, el gobierno militar se las ingenió para bajarlos, ya sea porque le Wow. prohibieron el uso del gimnasio donde se iba a hacer, o porque evitaron que se hiciera en otro lugar. Entonces para ellos fue realmente difícil y lo que lograron finalmente fue todo lo contrario que hizo el gobierno militar. Finalmente se convirtieron en la banda más famosa de Chile. En algún momento hubo un problema grave porque Jorge González, el cantante y bajista, se metió con la señora del Claudio Narea, el guitarrista. Ah, wow, wow. Y eso provocó, bueno, hay una serie de rumores ahí que yo no voy a entrar en ellos, pero sí te puedo dar esa información que es la más conocida. Y esto provocó una ruptura imposible de arreglar, salvo con plata, porque años después de que no se hablaron nunca más, o sea, se cerró completamente, cada uno retiró sus embajadas del otro y rompieron relaciones diplomáticas entre ellos dos, Wow. olvídate. Claro, más Entonces, o menos. Ujú, mira, continúa, para continúa. terminar, sí, para terminar de contarte, finalmente, ¿qué ocurre? Que un manager que era de ellos organiza un estadio nacional y la plata que había ahí de por medio era mucha, entonces ellos aceptaron juntarse para tocar ahí y finalmente terminaron llenando dos estadios nacionales. O sea, estamos hablando de más de 120.000 personas, 150.000 personas o más, no sé, que pagaron por ir a ver dos shows de Los Prisioneros y después de eso se separaron. Y el dueño de la marca de Los Prisioneros es Miguel, el baterista. Wow. Entonces hoy día anda Miguel tocando por un lado con su banda, anda el Claudio Narea por otro lado tocando eh, por su lado también, y el Jorge González, como tuvo una enfermedad dramática que es una ACV, algo parecido a lo que le pasó a Gustavo Cerati. Hoy día él vive cuidado por su familia, vive con los papás y lo sacan a caminar todos los días. eh, Tiene una vida bastante limitada. Y igual hace música y hace sus cosas y eso, ¿te fijas? Claro, porque te cuento que ahora sí, ahora que mencionas de Claudio, cuando vinieron acá a Toronto los prisioneros, dijeron los prisioneros de Claudio Narea. So mencionaron su nombre y ahí decía, bueno, algo está Claro, acá porque raro. no pueden poner los prisioneros, Claro, ¿te claro. fijas? Y eso ¿Quién me puede hacer causaba la. eso? Ujú. El que puede hacer eso es Miguel. Pero Mm, fíjate que Miguel siempre tiene cuidado, él es muy respetuoso y siempre le dice a todos, mira, puedes poner los prisioneros, pero que diga al lado Miguel Tapia, porque él no quiere ofender al Claudio ni tampoco ofender a Jorge. En claro, cambio, el claro. Claudio Narea le da lo mismo. Es más, el Claudio Narea se hizo el vivaracho y llegó y pensó que había hecho el golazo del año, inscribió el nombre de los prisioneros en algunos países de Centroamérica, creo que Colombia inclusive, y Miguel lo pilló. Y con abogado y todo logró detener eso y recuperó la marca
el baterista, el Miguel. Wow. Así que ahora pues, tú sabes que como estaba enojado el Claudio Narea con el Jorge González, escribió hasta un libro en contra de Jorge. Y ahora como se enojó por esto con el Miguel, ahora escribió un libro en contra de Miguel. Entonces aquí en Chile le cambiamos el nombre al Claudio Narea. Hoy día se llama Claudio Marea. Oigan, para las personas que están con nosotros el día de hoy, te voy a tener que cambiar el programa de Red de Negocios a Farándula Mundial, Claro. lo mejor y lo último de la farándula chilena. Sí. Y también, ya que estás mencionando, Soundgarden, Sí, mira, grupo de los dos antes de pasar, hermanos. sí, mira, antes de pasar a cualquier otra banda, para cerrarlo de Los Prisioneros, yo te diría que yo no sé por qué se pueden llegar a pelearse entre ellos tres, porque tanto Jorge como Miguel y Claudio tienen que tener súper consciente de que ellos pertenecen a la banda más famosa que tiene Chile. Y Claro, una banda que les da la posibilidad de viajar por todo el mundo cantando las canciones. No importa si no está Jorge, o no importa si va el puro Claudio, o si va el puro Miguel por otro lado, pero el tema es que las canciones que ellos hicieron y el nombre, la marca que hicieron es tan poderosa que le ha dado para poder vivir súper bien a ellos y deberían amarse entre ellos tres. ¿Te fijas? Deberían quererse mucho porque lograron algo que ningún otro artista ha logrado hasta hoy. Ni siquiera los tres, ninguna de las bandas que te nombre tiene el poder y la fama que tienen Los Prisioneros. De hecho, claro, imagínate que en Colombia hicieron propio una canción, es el Pateando Piedra. ¿Te fijas? claro. No, tienes mucha razón en esa parte, el tratar de mantener Sí. la marca. Y ya casi para terminar esa parte, Soundgarden, ya que estábamos mencionando el problema entre integrantes de los grupos, el grupo Sí, a mí irlandés. fíjate que me tocó trabajar antes que muriera, antes que se suicidara con el cantante, el Chris Cornell. Yo trabajé muchas veces con él y justo como 2 meses antes que se muriera, vino a hacer un show él con una banda como solista, vino a la cúpula del Parque O'Higgins. Así que me tocó estar con él. Claro, en esta parte tengo que clarificar, no sé si es Soundgarden, pero son dos hermanos. Dos Bueno, en hermanos. Soundgarden estuvo Chris Cornell. Ah, perfecto. Bueno, entonces sí estoy bien. Son dos hermanos ingleses No, eso solo Oasis. Oasis, exacto. Oasis. Gracias. Ajá, gracias No, por. ese par de estúpidos, weón, después del comentario, hicieron un comentario que yo ya dije, basta. Yo trabajé con ellos, weón, y fue terrible, weón. Son un grupo, y todos, y desde el manager, desde los técnicos, son todos unos estúpidos que tratan mal a todo el mundo. Me Wow. acuerdo que yo me tocó hacer un concierto donde la cantidad de amplificadores de guitarra que me pidieron fue realmente impresionante. Creo que llevé como 12 amplificadores de guitarra distintos. Y más encima, esto que era un estadio, antes que en la tarde, cuando faltaba poco tiempo para que empezara a entrar el público, la producción me pide, por favor, Claudio, necesitamos urgente conseguir unas tornamesas de vinilo, porque resulta que el baterista le gusta poner vinilos antes de comenzar el show, cosa que la gente se ambiente un poco con música que a ellos les gusta. Entonces dijo, ¿cómo podemos conseguirlo? Le dije, yo tengo tornamesas de vinilo, de esas Technics. Ajá. Y podéis traerlas ya. Me dijiste, partí, pero veloz a mi casa a buscarlo. Y de vuelta constantemente me llamaban y me estaban esperando con policías, con estas motos de los carabineros. Me Claro, estaban esperando para que yo pudiera entrar y acceder rápidamente sin sin ningún perder problema. tiempo. Llegué, Wow. olvídate cómo me esforcé, llegué y lo hice, logré hacer que el Funcione. baterista pudiera poner los discos. Y ya, pues, después yo me quedé tranquilo detrás del escenario, en un lugar donde no molestaba a nadie, y llega el manager y en inglés, weón, me empieza a prácticamente, como decimos nosotros, a putear, diciéndome así, ¿qué haces tú aquí? ¡Fuera! Aquí no te quiero a ti. Ah, Entonces, el tipo yo no lo pesqué y se dio vuelta y se fue. Y de repente es como que se da vuelta y se da cuenta que yo me quedé ahí y claro. vuelve. Y tratándome súper mal,
me insiste, me dijo, ¿acaso no entiendes lo que te acabo de decir? Tú no puedes estar aquí, así que te vas. ¿Cachai? Entonces yo le dije, ¿tú sabes quién soy yo? No, no sé quién eres tú, todo esto hablando en inglés. Bueno, yo soy el dueño de la compañía de Backline y este es Chile, este es mi país, yo nací aquí. Y si tú me vas a echar de aquí, bueno, yo me voy, pero me llevo todos los instrumentos. Y la pregunta es, ¿cómo hace para que tu banda toque? Sin instrumentos, sin equipo. Y se da vuelta enojado y me va a acusar al productor. Y llega el productor y dice, Claudio, ¿qué pasó? El manager me fue a decir no sé qué cosa. No, le dije, compadre, me dijiste todo lo que he hecho yo. Mira dónde estoy. ¿Molesto a alguien yo aquí? No. Tú sabes que yo siempre estoy aquí porque, como tengo tanta experiencia, cualquier problema que haya los puedo ayudar súper rápido porque conozco todo mi equipo. Claro. Ah, me dijo, no, porque no, si te sé que nos tiene chato este tipo. Quédate ahí nomás tranquilo, no pesqué. ¿Te fijas? Entonces yo, por eso con los Oasis, más encima cuando hizo un comentario y dijo que si Queen hubiese tenido un buen guitarrista, hubiese sido una banda mucho más famosa o una banda mejor. ¿Qué te creyó, infeliz? El guitarrista de Queen es espectacular, el Ryan Claro. May. Imagínate lo que lograron. O sea, la fama que tiene Queen no la tiene, jamás podría llegar a tener la Oasis. Claro, no, no. Y te comento que ellos van a estar acá en el mes de junio o julio. Oasis. Claro, ellos van Sí. a abrir un estadio nuevo que van a abrir acá en Toronto. Y van a hacer dos shows, Mm. como dicen, dos shows, Pucha, dos yo quiero ir a días, tocar a 2 días. Toronto. Oye, yo quiero ir a tocar a Toronto. Para que, Hagan sí, no, no, algo. no, vamos a decirle al manager que te contrate y te pones atrás del escenario. Claro, por último vamos como teloneros. Pero ellos van a estar acá y te cuento que si mal no me equivoco, el grupo de, mencionaste, Martin, Chris Martin, Coldplay. Coldplay, ellos van a ser los primeros que van a estar acá A inaugurar. inaugurando el estadio en su primer día. Pero bueno, son cosas así, porque te cuento como el año que viene es el Mundial, Sí. entonces muchos estadios van a estar ocupados. Entonces, esta compañía judía se ha forzado en tratar de abrir otros estadios para poder seguir Bueno, supliendo la... tú sabes que Chris Martin es judío. Claro, claro. Sí. Y la historia de él, ¿no? De que también de que su hija trabaja en un centro comercial y él en varias ocasiones la va a visitar a su hija y da la casualidad que cuando él ya está listo para que su hija sea la teller o la cajera, ella entre caras le dice que se vaya para el otro lado, que la pone nerviosa. So, imagínate lo que hace a veces un papá para ir a Sí. visitar a sus hijos. Mm. Pero no, mira, qué bonitos recuerdos el que tú has estado mencionando el día de hoy. Ni por acá, como dicen, no, nos hubiéramos enterado de todas estas vivencias, oye, porque en realidad lo que tú nos has contado son, como dicen, son cuentos que a veces uno los cuenta cuando uno está entre amigos, de repente tomándose una cervecita y viene tal Mm. historia y tal comentario. Eso usualmente no se escucha, digamos, en una conversación, en una entrevista, y más ahora, que gracias por la confianza que nos tienes, deberíamos de estar hablando de tu compañía y no, y no de otras Sí. cosas. Bueno, igual indirectamente hemos estado hablando porque en el fondo son clientes con los Vivencias. cuales hemos trabajado. Claro, no, no, y muchísimas gracias por darnos como Mm. dicen, ese lugar y ese momento mágico, porque esto de enterarse de todas estas vivencias que has tenido durante todos estos años en tu compañía, te hace acreedor a tener, como dicen, a tener esos momentos vividos. Nadie te los puede quitar porque solamente tú los has Mm. vivido y has podido, como dicen, codearte con estos grandes. Tú Sí. mencionaste es un Juan Gabriel. ¿Quién hubiera querido tener un Juan Gabriel y estrecharle la mano? De repente no subirse en el mismo carro, pero sí estrecharle una mano, porque a mí también me pasó, me acuerdo en una ocasión, un cantante que se le iba para un lado
uno de las personas que lo estaban manejando por cierta ocasión se terminó, de repente intoxicando alcohólicamente y yo estaba cerca con mi carro y dije, bueno, no hay problema, los podemos llevar porque yo estoy por ahí, paso para el hotel. Y al final habían tres personas, era el manager, el otro cantante y el cantante. Y el cantante estaba un poco picadito y era de los que se iba para el otro lado. Y yo manejando, yo estaba tranquilito manejando y de rato en rato me ponía la mano y me decía, sí, oiga, acompáñeme a mi hotel. Oiga, le dije, disculpe, por favor, con todo cariño, tranquilo, y le volví a poner su manito tranquilamente otra vez en el asiento, y al final, bueno, después me di cuenta de que el señor bateaba para el otro lado, y uno dice, o se pone en esas situaciones, ¿ah? A veces uno dice, bueno, hay que ser respetuoso y de repente no ofenderlo también al cantante, porque tampoco no te quieres crear enemigos, y son vivencias que a veces uno vive. También me pasó en una ocasión, pasó lo mismo y en una minivan que yo tenía en ese momento metimos 12 músicos mexicanos, metimos 12 con el trombón y todos esos instrumentos, ellos parecían chicles, porque uno se sentaba en la pierna del otro y en la pierna del otro y no sé cómo al final entramos. Y son vivencias que a veces uno puede comentar de repente en tono de broma. Sí, pero eh, el que era chistoso recordar era Rafael de España. Pues yo hice varias veces hice giras con él y siempre él le pedía ciertas cosas como bien curiosas. Entonces hay que tener como la información de que, por ejemplo, Rafael de España, ya en esa época, que esto fue en los años 90, ya en esa época él estaba un poco sordo. ujú, Entonces él pedía muchos parlantes, que es cosa poco usual, muchos parlantes de monitores, casi como una amplificación como la que tiene el público, pero ujú. puesta en el costado del escenario apuntando hacia él, además Oh, de los wow, monitores de piso, y a un volumen brutal. Claro, porque en esa época no había el sistema de ahora de los in-ear. claro. Ah, Entonces, él, por ejemplo, pedía una mesita, o sea, pedía que le hicieran como una especie de mini camarincito al ujú, costado del escenario, donde dentro de este mini camarín había que poner un espejo, una mesita con un mantel, un jarro con agua y una copa. wow. Entonces, era increíble porque otro detalle es que él no traía sonidista de monitoreo. Mm, Siempre era chileno el que hacía el trabajo. wow. Entonces, era impresionante porque yo lo miraba a él y siempre con una sonrisa hacia el público, así. Siempre así, ¿cachai? Sonriendo. Y basta con que se metía en este camarín y ponía unas caras así y se miraba al espejo así de lado, poniendo unas caras así como, ah, y de repente salía hacia el público y la sonrisa. Era automático. Y después se iba donde el sonidista y le gritaba una de improperios en español, así como, pues, eres un hijo de la mil no sé cuánto, y pues que no vales nada, y súbeme el monitoreo que no escucho nada, pues, ¿y qué estás esperando? Que no me subes el volumen del monitoreo, pues, ¿qué es que no escucho nada? Y mira al público y sonreía. Entonces Wow, era un personaje y lo hacía en todas las ciudades, en todos los escenarios. wow. Y cosas que a veces uno no digamos, no está al tanto, no está al tanto de todas estas cosas. Sí, Mira, y solamente tú, detrás de esos escenarios, pudiste apreciar. sí. Wow, qué increíble el poder contarnos esas historias. Y bueno, a ver, vayámonos ahora sí a la parte tuya, por favor. Cuéntame, si alguien o alguna banda, algún grupo necesita material, instrumentos, necesita de repente que partituras, ¿qué es lo que necesitan o qué es lo que tú no tienes o qué es lo que tú puedes conseguir para que un evento se produzca? Bueno, nosotros lo que somos es una empresa proveedora de todo lo que se usa en el escenario directamente con los músicos, con los artistas. O sea, todos los instrumentos musicales. Como te decía al principio, Ujú, baterías, platillos, si es que no traen los platillos, todos los
aparatos que se usan hoy día para los músicos, como puede ser un baterista que de repente te piden unos Octapad, Ujú, que de distintas marcas, que puede ser un Roland, por ejemplo, la SPD SX, claro, o te piden mixer para mezclar y ellos ponen un audífono en el mixer. A veces el baterista controla un computador donde tiene pistas grabadas y él con un mixer y todo, desde ahí maneja, ¿no es cierto? Atriles de partitura, para poner las partituras o para poner realmente hoy día se usa mucho los iPads claro. y ellos pueden ir leyendo las partituras en iPad, entonces ya no se usa papel, Ujú. sino que las partituras las tienen en el iPad, Claro, sí, sí, ¿te eso fijas? he mirado últimamente, Sí, porque en ciertos lugares hay mucho viento o de repente la lluvia que puede afectar a todos sí. estos Bueno, eventos. Pero eh, o sea, todo lo que digamos esté en el Technical Rider, sí, por seguro tú tienes. Y si no lo hay, sí, igual lo consigues. sí, mi empresa se llama Backline Chile. Perfecto, Backline Chile. Backline es el nombre a nivel mundial que se hizo conocido y que se refiere a esto, a los instrumentos musicales, equipos, todo lo relacionado con los elementos para poder tocar. Entonces, hay artistas que traen sus guitarras y sus bajos, o como también pueden igual pedirte, porque de repente dice, bueno, si se me corta una cuerda, como pedí afortunadamente una guitarra y la trajo a la empresa de Backline, salvan, ¿te fijas? Entonces ya Claro. no se corre ningún riesgo. Ok, y esta pregunta, ¿para cuántos eventos tú puedes suplir productos? Si hay Uf, de repente, digamos, a ver, 2 eventos grandes, ¿puedes suplir fácilmente dos mucho más, eventos grandes? no, mucho más de dos. Piensa que en el Festival de Viña, que duraba 6 días, los 6 días yo, en mi época, me tocaba mucho más artistas que ahora, porque teníamos que hacer un promedio eran como casi 4 a 5 artistas diarios. Y al Y, mismo tiempo yo ujú, tenía que hacerlo en los casinos, que es de una empresa que se llama Enjoy, en todos los casinos de Chile, que era el de Viña, Antofagasta, el de Puerto Vara, había uno en Coquimbo, etcétera, etcétera. Y más encima, también artistas que traían al mismo Festival de Viña, de repente hacían conciertos grandes, un concierto en Pucón, otro en ujú. Santiago, otro en Antofagasta, y así, te fijas. Entonces, yo tenía que ser capaz de tener prácticamente 10 escenarios funcionando en cualquier lugar de Chile al mismo tiempo. Y parte de tus integrantes, la mayoría son familiares, amigos, hijos, tú mencionaste, creo que tenías un hijo también, que te Sí, hoy día ayudan mis hijos, dos de a mis hacer hijos todo trabajan esto. conmigo. Ah, Sí, dos mira. de mis hijos trabajan en la empresa. Qué interesante y tener de repente muchas personas de confianza para hacer todo como dicen, el ingeniero de sonido y asegurarse que todo esté bien y wow, Exacto. Bueno, mi mira, hijo, el Nico, el que toca en la banda, él está estudiando ingeniería de sonido. Así que le gustó mucho este mundo, así que se fue por ese lado. y cuando tú mencionaste que tú estuviste en Viña del Mar también, ¿no es cierto? Sí, haciendo el Festival de Viña. Cuéntame, ¿pudiste, ya que estamos acá y antes de que le dé la pelotita a Fernando, porque Fernando se me está ahí, como dicen, Ujú. estresando? ¿Pudiste conocer a don Francisco? ¿Don Sí, Francisco es igual ten- así como Rafael también? sí, tengo fotos con él. De hecho, no solo conocerlo a él, así como que me haya tocado trabajar en la Teletón, sino que también me tocó ir a actuar con mi banda a programas donde estaba Don Francisco. Wow. Pero y en esa parte también tiene una personalidad al estilo Rafael, porque he escuchado que él es muy renegón. Sí, mira, yo prefiero no hablar ningún, Pero ningún comentario sobre Don Francisco, porque gente poderosa que sí, 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 eh, sí. de repente por hacer comentarios se te Claro, cierran claro. todas las puertas, así que No, 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 comentarios aparte, pero no, pero ¿qué podrías mencionar de esa parte que era fascinante porque todas las personas siempre decían que podría ser una persona muy callada, pero cuando llegaba el momento en que su programa empezaba, era como que te envolvía en ese mundo fascinante de don sí, Francisco. yo creo, me imagino
que él se concentraba mucho Ujú, y siempre estaba pensando en lo que hacer, cómo hacerlo, em, y cómo manejar la chispa. Entonces, yo creo que por eso él era a veces un poco introvertido fuera de cámara. ujú. Y lo fascinante de todo, de que cada programa que ha tenido han sido éxitos. Sus Sí, programas de entrevistas, su programa que tenía con la sobrina de Stefan. Bueno, sí. eso es Mira, lo más importante de todo. en el caso de gente así conocida a nivel de Don Francisco, también está Bodanovich, que Ya, fue el claro. animador del Festival de Viña por muchos años. Y mucha gente no sabe que Antonio Bodanovich, a diferencia de todos los animadores que ponen ahora, Antonio Bodanovich era parte de la producción del festival. Oh, Y él wow. tenía muchos conocimientos del manejo del festival así ya en el momento crítico. Cuando yo trabajé con el Festival de Viña en los casi 10 años con Mega, todos los años 90, era impresionante. Habían 3 personas que hacían todo, ellos manejaban todo y hacían que el festival fuera increíble, que era Antonio Bodanovich, estaba Iván Varas, que era el director de Mega, y estaba el Rabani, que era ese humorista, la gente lo conocía como humorista de cuánto vale, no, ¿cómo se llama? Ujú. El Happening con Ja, que era un programa chistoso que había acá, que era muy bueno. Ellos 3 manejaban todo. De hecho, yo tengo una anécdota con ellos 3 y que fue una vez que vino una banda que se llamaba 18s. Y esta banda eran unos cabros jóvenes, que era una especie de grupo ABBA, pero eran suecos, creo. Y era primera vez en su vida que tocaban en vivo, entonces venían muy nerviosos. Desde que llegaron a Chile y tocaron suelo en el aeropuerto, ya se pusieron más tensos y más nerviosos todo el equipo de ellos porque ellos venían como con el rider completo así en la mano, leyendo que cada cosa se fuera cumpliendo. Entonces se asustaron porque no vieron la van esperándolos, y la van estaba estacionada en un lugar ahí cercano. Después ellos pensaron que apenas se contactaran con la gente en el aeropuerto, le iban a entregar al tiro los pasajes de vuelta, y eso se los pasaron después en Viña. Entonces todas esas cosas los tenían súper tensos y molestos. Estresados. A mí me tocó después al día siguiente ya llegar con ellos, empezar a trabajar con los técnicos, ningún problema, todo bien, pero de repente el técnico de ellos va y se apodera del espacio de Antonio Bodanovich, que era un Mm. espacio que está al costado del escenario de la Quinta Vergara, y es un lugar donde él tiene unos monitores de televisión y tiene todo un sistema donde él va coordinando y hace cosas importantísimas. Y él sabe cuándo entrar, ¿te fijas? Eh, tiene muchas cámaras que él puede ver desde ahí también. Entonces viene este tipo y empieza a agarrar ese espacio y empieza a armar ahí las guitarras del grupo. Y llega Antonio Bodanovich, y llega el Iván Vara y el Rabani, y me dice: oye, Claudio, tú que hablas inglés, dile a este compadre, por favor, que no ocupe ese espacio, que ahí es donde está el animador. Ya, no se preocupen. Entonces voy donde el compadre, le digo: oye, mira, le digo en inglés, mira, ¿sabes qué? No puedes ocupar este espacio porque es el espacio del animador. em, y se da vuelta y me mira con una cara que casi me pega y no me contesta nada. Y vuelvo donde ellos y me dice: ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo? No me dijo nada. Pero haz algo, dile que no puede, no puede estar ahí, no puede poner las guitarras ahí. Entonces voy de nuevo y le digo: oye, por favor, ¿sabes qué? Ellos son los directores del festival. Y le empiezo a explicar, y ahí se da vuelta y me empieza a decir en inglés: yo hago lo que quiero porque aquí ustedes no nos han respetado nada el contrato. Y empezó a dar toda la charla de que no estaban los pasajes, que no estaba esto, que no estaba el otro, cuestión. Entonces yo le digo: oye, pero mira, tranquilo, si por último te pueden armar algo, no sé. Y viene el Iván Varas, que es un tipo muy controlado y muy caballero y de mucha experiencia, y le toma con mucho cuidado la guitarra y le dice: mira, por último, esta guitarra que la ponga acá. Uy, se le tira encima al tipo este, casi le pega, y yo logro pararlo.
porque no quería que le tocaran sus guitarras. Oh, wow. Don't touch my bloody guitars. Así. Y bueno, logro calmar esta situación. Me di cuenta que el Iván Vara y el Rabani, ninguno de ellos perdió el control en ningún momento. Ellos tenían una calma impresionante. Yo aprendí mucho de eso, de la tranquilidad con que ellos asumieron todo este problema que se empezó a poner en un momento casi grave. Y ahí me dijeron, mira, dile que por último le vamos a fabricar una cuestión especial para él. Y ahí logré explicarle el tipo ya y ya me hizo caso y se solucionó. ¿Te fijas? Pero, Entonces, Antonio Bodanovich pero pudieron era un gran poner, personaje. entonces en otro espacio para ellos. Sí, le fabricaron la gente de Tramoya y les fabricó toda una caseta especial donde él pudo poner todas sus cosas. Así que Qué ahí, increíble. Al ser otra persona, hasta de repente, como sí. los dueños de ellos, le hubiera dicho, mira, agárrate tus chivas y te vas. Sí, lo otro que me pasó divertido fue con Creedence Clearwater. Imagínate con la media banda po, en el Festival de Viña. Resulta que en la mañana temprano nosotros teníamos ya montado a un cantante chileno que era Alberto Plaza Claro. y él probaba sonido en la mañana. Nosotros teníamos una pizarra grande con un reloj y teníamos escritos los horarios, De entonces cada todo se persona. cumple, mira, todo súper ordenado, exacto, pero perfecto. Y en la mañana, por otro lado, en otro escenario, estábamos armando, mientras probaba sonido el Alberto Plaza, nosotros estábamos armando a Creedence Clearwater con un técnico inglés maravilloso, un tipo muy simpático, agradable, todo bien, y de repente aparece un viejo canoso de pelo largo atrás, tomado con un colet, tomado el pelo atrás y con un abrigo largo, y caminaba lento así, mirando para todos lados. Era el manager de Creedence Mm. y se clava con Alberto Plaza. Y ve al Alberto cantando ahí con la prueba de sonido y se vuelve loco y empieza a gritar desaforado. Y llega el técnico de él y dice, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo ese infeliz ahí? Decía. ¡Ah! ¿Cachai? Tráeme de inmediato a alguien de producción, el que está a cargo aquí. Y todo esto en inglés. Tráeme de inmediato. Y empiezan a buscar y mirar para todos lados. Y de repente este manager, yo justo estaba ahí y se clava conmigo y se me viene encima. Y me empieza a decir cuánta cosa te imaginas que por qué estaba ese infeliz cantando ahí, si esto era Creedence Clearwater. Entonces yo en inglés le digo, oye, mira, espera un poco que me explicarte. No, tú te callas, me decía. Entonces, sí, pero déjame explicarte. No, no, tú te callas. Tú no puedes hablar, me decía. Porque yo soy el manager de la banda más grande del mundo, que es Creedence Clearwater, y me empezó a hablar de los premios Nobel, los premios de los Grammy, y que los discos de oro, discos de platino, y acá y allá, y las giras por todo el mundo, y las tocatas acá, las tocatas allá, y los álbumes, y estuvo no sé cuánto rato hablándome y no me dejó hablar. Y ya cuando finalmente termina, me dice, bueno, ahora puedes hablar tú. No, yo simplemente te quería decir que yo no tengo nada que ver con la producción. Yo soy la persona del backline. Imagínate la cara del tipo. ¿Y tú crees que me pidió Pero disculpas? no le dijiste de que su escenario o su producción estaba al otro lado. No, yo le dije, mira, ven para acá, le dije. Ahí le mostré la pizarra, le mostré el reloj. Le dije, mira, este es un festival. Le expliqué, esto no es un concierto de Creedence. Creedence es el show principal de hoy día, el que cierra. Y ahí, bueno, le empecé a contar todo y ahí se tranquilizó. Y después le presenté al Iván Vara y al Rabani. Ajá. Y ahí ya el tipo se ubicó, ¿no es cierto? Y se calmó el tema, pero fue divertido. Wow, a mí se me hace que por su edad de Ah, repente quería alguien que escuche, que preste atención y bueno, tú fuiste el seguramente. encargado, el encargado de escuchar todo eso. Ah, Pero bueno, sí, le voy a dar la pelotita a Fernando, que ya está ingresando ya. y yo creo que también estaríamos llegando casi a la parte final. Oye, no queremos extender tu presencia, mi querido Claudio, porque sabemos que eres una persona muy también tiene tus, como dicen, tú tienes una agenda. Sí. Mañana, Fernando, mañana, mañana justamente tengo que armar a un artista que viene al Lollapalooza, oh, que wow. se llama Nati Peluso. Oye, no, sí, Entonces, sí, los conozco. Ah, súper bien. Bueno, Fernando, mi querido Claudio, de mi parte, muchísimas
Gracias, hoy ha sido Gracias a ti. una hermosa charla, hemos podido enterarnos de todo lo que ha pasado en casi la mayoría de tus intervenciones. Yo creo que en una próxima entrevista nos vas a contar de otras más anécdotas que tienes, como siempre, pero hemos disfrutado de esta hermosísima entrevista contigo. Ahora le voy a dar la pelotita a mi querido Fernando. Fernando, por favor, continúa. Ah, bueno, proyectos para de tu empresa Backline Chile. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? A ver, cuéntanos. Bueno, la verdad es que estos últimos años nos hemos estado llenando de trabajo. En Chile se están haciendo muchos conciertos, weón. Es impresionante, de repente uno se pregunta, ¿cómo tanto? Hay más de 500 shows al año, mucho más en realidad, con artistas que vienen de todos los lados del mundo o con artistas locales. Entonces, la verdad es que lo único que podemos ver hacia futuro es la cantidad de pega que tenemos que hacer. De hecho, todavía dentro de este mes de marzo nos quedan por hacer como cinco conciertos más con distintos artistas. Mm, eh, ¿Algún resultados positivos últimamente de Backline Chile? ¿Qué resultados positivos has tenido últimamente? Bueno, para nosotros siempre es positivo porque, sobre todo con la integración de mi hijo, el Nico que te decía, el guitarrista, él es tan profesional, se ha puesto increíble. De repente hay unos artistas extranjeros famosos que se lo quieren llevar. Me preguntan, pero como no es fácil, hay todo un trámite ahí de visas y de cosas, entonces, por suerte que no se lo llevan, porque imagínate. Mm, perfecto, perfecto. Cómo haces tú para que entren más artistas, para que tú apoyes a los artistas de tu empresa Backline Chile? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú para que tú los apoyes, para que te comuniques con ellos, de tu empresa? Mira, la verdad es que mi empresa, como ya tiene tantos años, es súper conocida. Inclusive hay algunos artistas que dentro de su ponen llamarnos a nosotros. Entonces, la verdad es que no tenemos que hacer mucho, siempre nos está llegando trabajo, entonces no tenemos la preocupación de tener que aumentar más. Mm, perfecto. Bueno, eh, ¿cómo de España, por ejemplo? España hay un montón de músicos españoles también que están siempre trabajando en diversas empresas. Cuéntanos, Háblame ¿cuál un de poquito este más país? fuerte, porque Sí, España es uno de los países donde también trabajan bastante lo que es empresas, etcétera, etcétera. De Europa, ¿qué país has trabajado más de Europa? A ver. o sea, como Backline nosotros somos una empresa local. No sé si me preguntas por bandas de cierto país que hayan venido más a Chile. Sí. Uy, es difícil saberlo, pero yo creo que lo que más vienen son artistas como anglo y latinos o hispanoparlantes. Vienen muchos Perfecto. artistas de España acá. Ya, perfecto. A ver, entre todos los artistas que tú has apoyado de tu empresa Backline, todo, has mencionado a Rafael, has mencionado a Juan Gabriel, has mencionado a diversos Sí. artistas también. Alguien de Perú, pregunto por siempre de Perú o de Argentina, de Perú prácticamente, o te gustaría trabajar con un artista peruano. A ver. De Perú yo sé que he trabajado con hartos, pero me cuesta de repente recordar los nombres. Pero he trabajado muchas veces con artistas peruanos. mm, ¿Cómo ven las empresas musicales en Sudamérica? Las empresas musicales ahora, ¿cómo lo ves? ¿O qué trabajo tienen? A ver, Espera un poquitito. Déjame conectar de nuevo. Ya. Dime nomás. ya. ¿Cómo ves las empresas musicales ahora que apoyan al rock? ¿Cómo ves ahora en la modernidad? ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que hoy día todo ha cambiado mucho gracias a Spotify y a todas estas plataformas digitales que son las que en el fondo venden la música. Entonces, de hecho, muchas productoras
para saber a quién traer como artista, como banda a Chile, a veces utilizan Spotify como un medio para saberlo, porque eso te permite saber la reacción del público cuando sacan un nuevo álbum. Si tú notas que de inmediato tienen una cantidad de oyentes mensuales enorme, tienes la tranquilidad de decir, mira, sí, podemos hacer un concierto y va a vender, va a llenar. Un poquito más cuéntanos de Viña del Mar. Has mencionado Viña del Mar también, que has trabajado también con Backline Chile, mediante Viña del Sí, Mar. en el festival. Cuéntanos más sí, cuéntanos más de esa historia. ¿Cuántas veces has trabajado en Viña del Mar? Todas las veces cuéntanos, a ver. Bueno, el Festival de Viña yo trabajé desde el año 89 hasta el 2005. Así que te imaginarás la cantidad de años. Pero voy a desconectar porque me estoy quedando sin batería. Ahí. No, trabajé muchos años yo en el festival. Y me tocó trabajar en la época de los años 90 cuando lo tenía Megavisión. Ellos se asociaron con Televisa. Entonces venían muchos artistas famosísimos en un solo festival de Viña. Por ejemplo, me recuerdo un festival, un verano donde en el mismo festival tuvimos a Luis Miguel, Miguel Bosé, Huey Lewis and the News, el grupo Heart, ¿quién más? No me acuerdo ahora cuánto más, pero imagínate la cantidad de artistas de ese nivel, weón, y todo en un festival. En cambio ahora, como que traen pura basura, weón, y puros artistas baratos, weón. Y de repente sí uno que otro por ahí un poquitito más. De hecho, los reclamos de la gente de este festival de Viña que hubo ahora fueron tremendos. Sobre todo con el humorista este venezolano, no sé si supieron algo ustedes de eso. El, entre comillas, humorista, oye. Ese tipo jamás en su vida van a ser humorista. Sí. No sé si Otra pregunta escucharon más. algo ustedes allá en Perú sobre lo que pasó, ¿no? Con este famoso George Harris. Algo hemos escuchado, sí. Algo. Sí, perfecto. Fíjate que, Otra cosa. bueno, eso es lo que está pasando hoy día en el festival. Sobre todo que el monopolio de los artistas que tú ves en el escenario del festival, hoy día los maneja una sola persona a través de una empresa, que es una empresa que está constituida de dos, o no sé si dos o tres empresas, que es por un lado Bizarro más Time for Fun, que Time for Fun es una empresa brasilera de producción de eventos y manejan artistas. Antes que pasara esto, habían muchos productores que cada uno ofrecía artistas, entonces el festival terminaba comprándole el show a este uno, que sea, a este otro le compraba tres, a este otro sí, ¿cachai? Entonces tenían una opción de artistas de mucho mejor calidad y normalmente eran artistas más conocidos, ¿te fijas? ¿Cómo haces con los bookings? Siempre los bookings son los bookings, los que traen artistas de tal país a tal país, siempre también colaboran. ¿Tú has trabajado también con bookings, referente también a tu empresa Backline? Cuéntanos esa parte. A ver. Si he trabajado con qué, pero estoy tratando de escuchar. Los bookings, lo que traen artistas de tal país a tal país. Ah, los booking. Bueno, nosotros por lo menos acá tenemos varios clientes que son productoras que traen artistas a Chile. Así que bueno, ellos por lo menos nos dan una cantidad enorme de trabajo al año. ¿Cómo ves el futuro de Backline Chile? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo te imaginas tu empresa musical así algo? Imagínate de acá a un par de años, ya obviamente la tecnología va a abrirse más, la tecnología se va a expandirse más, todas las redes sociales van a inundar más. ¿Cómo te imaginas de acá a unos años tu empresa Backline Chile? A ver, de acuerdo a lo que tú vas a desarrollarlo más. Mira, es difícil saber qué va a pasar en el futuro. Capaz que en el futuro nadie viaje a ningún país y desde su casa tocan con la banda y transmiten a través de estos hologramas en tercera dimensión. Imagínate. Y la gente que vaya a un estadio y la banda no va a estar ahí, pero va a estar proyectada desde su casa. Y yo creo que eso
sería tan espantoso, es tan como plástico y inhumano que no creo que funcione. De hecho, en la época de ¿cómo se llama?, de la pandemia, como no se podían hacer conciertos, muchas empresas trataron de hacer conciertos vía streaming. Entonces implementaron salas con todo lo que te puedas imaginar, cámaras, con sistemas de transmisión, con instrumentos, con de todo. Entonces trataron de hacer conciertos así y la verdad es que no funcionó. Vendían los tickets y todo igual a través de las tiqueteras, pero no tuvo resultado. Entonces yo creo que a futuro siempre el amor por ir a ver a los artistas tocar ahí en vivo delante tuyo, eso jamás va a morir. Ese contacto humano, eso no creo que desaparezca, así que como empresa tampoco vamos a desaparecer. Perfecto. ¿Te has imaginado tu empresa Backline tener algún convenio con un país, de repente viajar a otro país con tu misma empresa para apoyar, o solamente en Chile puede estar perdurando tu empresa? No, a mí me encantaría abrirlo en otros países. Por ejemplo, yo veo que en Perú hace falta un nivel de empresas como la que tenemos acá. Sería bueno abrirla y sobre todo que mis hijos tienen todos sus familiares en Perú. De hecho, el tío de mi hijo, que es el hermano de la mamá, vive en Arequipa. Y después tiene un tío de la mamá, que es un multimillonario que vive en Lima. Entonces, son familias que tienen, como ellos son árabes, tienen mucha familia metida en Perú. Cómo crees tú que una empresa, por ejemplo, en tu caso, una empresa siendo de Chile, cómo crees tú que se puede desarrollar, que también se pueda trabajar en otros países? Que Backlight esté en Argentina, en México, en Perú. ¿Cómo crees tú que se pueda hacer ese trabajo? Mira, en Argentina es difícil, porque los argentinos tienen una manera de ser y un concepto de vida bien cerrado. No les gusta que se les vengan a meter extranjeros a manejar su empresa o a meterse los rubros. De hecho, musicalmente siempre ha sido difícil para los países de la región entrar con música en Argentina. Y el público lo consumiría, pero felices, porque los argentinos adoran la música. Pero la gente que está arriba en los medios son los que no permitirían y no lo permiten, no te dejan, te ponen muchas trabas, muchos problemas. En cambio, otros países no, yo creo que en Perú, en Ecuador, en Colombia, en todos esos países se hace más fácil. Pero bueno, también por otro lado está el tema de la delincuencia a nivel regional se ha estado desatando. Weón, nosotros acá escuchamos noticias de Perú, que ha sido terrible el tema, la cantidad de muertes por estos asesinatos por estos tipos como el Tren de Aragua y todo eso, pero a su vez aquí en Chile estamos pasando por lo mismo. Entonces, andar hoy día trabajando con elementos caros, que uno tiene que transportar, ¿no es cierto?, desde las bodegas, los conciertos y todo, ida y vuelta, también es arriesgado. Nosotros tenemos que andar con mucho cuidado y, y la verdad es que con esa mentalidad de temor que antes no existía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Excelente, excelente aporte, excelente tu trabajo que nos has compartido, excelente tu gran aporte, excelente tu trabajo que nos has compartido. De verdad, estamos realmente asombrados y estamos maravillados por este gran trabajo que tú estás haciendo ahí con tu empresa Backline Chile. ¿Qué empresas musicales del extranjero conoces o parece para ti que te parecen ser buenos de Estados Unidos o México? A ver, menciónalos. ¿Qué otras cosas que no entendí? Empresas musicales de otros países conoces? A ver. Ah, bueno, o sea que conocerla, no, pero he tenido información de alguna, una en España que se llama em, ¿cómo se llama? Espérate, Plug and Play, algo así, o Call and Play, y después en Estados Unidos está lleno. En Estados Unidos existen muchas de estas empresas, pero son gigantescas. Entonces de repente hay una empresa que
en todas las ciudades de Estados Unidos tiene bodegas y ellos desde la oficina central manejan todo y le mandan la información a todas las bodegas de lo que se va a ir ocupando en la gira de un artista en cada ciudad. Pero a mí muchos artistas me han hecho comentarios, sobre todo los norteamericanos, me dicen que para ellos esto ha sido un poco problemático porque estas empresas tan grandes empiezan a perder el manejo del control de calidad. Entonces les pasa mucho que llegan a un concierto y el amplificador no funciona, o que está averiado, está malogrado. Entonces, claro, de repente ser empresas tan grandes, como que pierden esa capacidad, no tienen buenos servicios. Y aquí por lo menos lo que hacemos mucho es hacer sentir sumamente cómodo a los músicos y a los que piden nuestros servicios. Y se quedan felices y siempre nos dan finalmente su agradecimiento. Entonces dejamos como muy buena imagen dentro de los artistas famosos que viajan o que pasan por Chile. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren tener su empresa? ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren tener su empresa musical? Bueno, no sé, es difícil dar consejos porque hoy día hay tanta información en las redes, es tan fácil conseguir. Lo único que uno, mientras haga las cosas con amor y se preocupe siempre de dar el mejor servicio posible en la empresa que sea, siempre tratando de no poner por delante el tema del dinero. Está bien, todo trabajo tiene su valoración y tiene su remuneración, tiene su retorno, pero tiene que estar la parte humana, sobre todo que en el mundo de la música se trabaja mucho con la parte humana. Entonces, eso que es algo que podría yo quizás decir. Mm, Bueno, ya para mis últimas preguntas, ya para usted, mi estimado Claudio, de antemano también muchísimas gracias también por nos has contado, es como una cátedra, como que nos has contado toda esa historia tan bonita de tu empresa musical, algo Sí. maravilloso, algo maravilloso. ¿Qué opinas de las empresas musicales que ya tocan otros géneros, salsa, merengue? ¿Qué opinas? Opiniones sobre otros géneros musicales de empresas. A ver. Bueno, hay muchos estilos musicales que son maravillosos. Sobre todo todos esos salsa, son muy ricos en rítmica y en instrumentos latinos, en las congas, timbaletas, los ensambles de vientos, eso es muy de los latinos. Me gusta mucho eso. También la música brasilera, ni hablar, sí, es riquísima en la mezcla entre la música tribal, weón, y el jazz, weón, y acordes muy especiales, acordes y mucha percusión también, sincopada. Entonces, a mí lo único que no me gusta mucho es la música urbana, porque yo, desde el punto de vista que yo estoy ubicado, me doy cuenta que tiene demasiada relación con el narcotráfico, que lo estuvimos hablando la otra vez. Entonces, esa música a mí, lo único que veo que le hace daño a la sociedad y a la juventud. Claro, lo pasan bien, bailan, todo lo que quieran, pero lo que hay detrás de esa música es lo que no me gusta. Perfecto. Así que Tus eso te redes podría decir. sociales, tus redes sociales, Claudio, a ver, para que pueda saber la gente, ¿cuáles son las redes sociales? Sí, mis redes sociales son, ¿cómo se llama? Viena Grupo, en Instagram, Viena Grupo. También tenemos una página de Backline Chile, como empresa. Ahí ponen www.backlinechile.cl, backlinechile.cl. En Instagram también. Con esa red ya tenemos buena comunicación. Muy bien. Bueno, mi estimado amigo Claudio, ha sido de verdad un bonito momento, maravilloso, lindo, sobre esta empresa musical de verdad, me quedé encantado y maravillado. Yo sé Mm. que con esta entrevista vas a tener más gentes, más seguidores, de verdad, todo lo que estás emprendiendo, de verdad. Bueno, pero Sí, bueno, tu familia, qué es tu familia a todo esto? ¿Tu familia qué dice? Opiniones.
Bueno, ahí todos bien, todos me apoyan harto, así que yo feliz. Muy bien. Y Bueno, bueno, y invitarlos a todos a unirse a mi Instagram. El que más me interesa es Viena Grupo, porque siempre estamos informando todo lo que es relacionado con mi banda, con la música que hacemos, con los conciertos, canciones que subimos nuevas, etcétera. Y bueno, siempre muy bien, soñando con poder ir a tocar, imagínate, a Canadá o a Perú, serían el logro máximo de mi vida, poder llegar con la música que uno hace a países que uno igual quiere harto, los tiene en el corazón, pero ojalá que podamos concretar algo. Tratar de ir, no sé si ustedes pueden de repente, entre Canadá y Perú, ir haciendo sondeos de tanto de chilenos que vivan allá o en Perú, como de los mismos peruanos, canadienses o inclusive de otros países que conozcan nuestra música y que estarían dispuestos a ir a un concierto para que empecemos a generar algún viaje y vayamos a tocar. Además que se han dado cuenta con todo lo que hemos hablado de que el nivel de mi banda está al nivel de las bandas más famosas que existen en el mundo, tanto por el equipamiento con que yo tengo, como la experiencia que manejamos y como la música que hacemos. muy bien. Entonces, ver un Joseph, concierto en palabritas vivo de finales. Viena es bien especial. Claro, Muy sería bien. fantástico y hermoso. Como dicen, hay que ponerlo en el cielo y en el universo para que se realice. Mi querido Sí. Claudio, muchísimas gracias. Palabritas finales para que te No, gracias a despidas. ustedes. Y bueno, será contigo hasta una próxima oportunidad y por seguro vamos a tener un cargamento de más primicias al estilo de el único, Claudio Milán. Ya, Palabritas pues, finales aquí para estaremos despedir. atentos. Claro que Un sí. saludo y Bueno, muchos cariños para todos los que lo escuchan. Así que, muchísimas gracias. Ahora chao. sí, te vamos a despedir con un mega y un súper aplauso. Mi gente linda, fue otra edición más de Red de Negocios con ustedes en Frecuencia 5. Hasta la próxima. Se me cuidan. Muchísimas Chao. gracias, mi gente linda. Hasta la próxima.